Abrimos este espacio para ampliar sus redes de negocio y generar soluciones actualizadas para las empresas mexicanas sin importar su tamaño. Queremos mitigar los efectos perjudiciales de esta etapa incierta. Por ello, ponemos a su disposición este foro para crear redes comerciales y fomentar la creatividad y el dinamismo que caracterizan a los empresarios mexicanos. Aprovechemos las oportunidades que nos brinda esta etapa. Inyectemos vida y acción a la libre empresa, con liderazgo y responsabilidad social. Exploremos otros mercados, fortalezcámonos y hagamos juntos nuevos negocios. Somos el motor de nuestras empresas y de nuestro país. Súmate a Foro Red de Negocios por México. Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos, socios, invitados, clientes. Hoy, 11 de agosto de 2020, soy José Manuel Rojas del Castillo, fundador de Foro Red Negocios por México. Y bueno, nuevamente recordándoles que construimos este espacio en Internet para que nuestros clientes, nuestros socios puedan interactuar, puedan hacer negocios con otros empresarios, ya que contamos con un director de socios, el cual permite conocer pues la información de contacto de empresas sumados a este proyecto y así como las empresas que lideran este mismo proyecto. Recordando que nuestro call center está para apoyarlos para cualquier duda, comentario en el 55 43 52 00 y en nuestro correo electrónico inforednegocios@rojasdelca.com.mx y en nuestra página web www.forreddenegociospormexico.com. Bueno, hoy contamos con la presencia de nuestros expertos Berenice Galicia, Mariana Ayala e Israel Manrique con el tema la correcta implementación de la NOM 035. Berenice es socio director de la firma Rojas del Castillo Asesores, es miembro del Consejo de Administración de RC Consorcio Empresarial, egresada del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con un sinfín de diplomados en materia fiscal y de aportaciones de seguridad social, egresada del programa Consejos en Acción del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa IPADE. Berenice se enfoca en el correcto cumplimiento de las cargas fiscales y de seguridad social en el ámbito laboral. Mariana, por su parte, es gerente de desarrollo humano en Rojas del Castillo Asesores, es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, estudió la maestría en psicología organizacional en la UVM, colaboró en el laboratorio de neurocognición de la Facultad de Psicología de la UNAM, haciendo investigación en procesos cognitivos superiores, logrando publicaciones de talla internacional. Mariana cuenta con 14 años de experiencia en el área de recursos humanos, reclutamiento y selección, capacitación, desarrollo organizacional, administración de personal y relaciones laborales. Ha desarrollado e impartido programas de capacitación en liderazgo y desarrollo de habilidades humanas. Israel, por su parte, es director de desarrollo humano de RC Consorcio Empresarial, estudió administración en la UAM, cuenta con un sinnúmero de cursos y actualizaciones académicas, siendo las más recientes un diplomado en gestión estratégica de capital humano en la UVM y es egresado del programa de Consejos en Acción del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, IPADE. Es experto en recursos humanos, conducta, cultura organizacional, conformación de equipos de trabajo de alto desempeño y capacitación de ejecutivos y directivos con una carrera corporativa de más de 20 años. Berenice, Mariana, Israel, bienvenidos. Qué gusto tenerlos en Foro de Negocios por México. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues adelante con este tema que ya prácticamente todas las empresas pues ya tendrían que estar trabajando en este tema de la nueva NOM 035 o no tan nueva NOM 035. Adelante, qué gusto, bienvenidos.
Gracias, José Manuel. Bueno, pues vamos a comenzar esta interesante plática de la correcta implementación de la NOM 35. Y bueno, las condiciones laborales han supuesto una amenaza a la salud que ha ocasionado accidentes y enfermedades relacionados con la salud de todo tipo. Es el derecho del trabajador que se reconozca su integridad tanto física, mental y social. Para esto, para dar cumplimiento a esta norma, a nivel internacional, tenemos dos instituciones encargadas de supervisar las normas, establecer políticas también. Una de ellas es la Organización Internacional del Trabajo y la segunda, la Organización Mundial de la Salud, que últimamente con este tema de la contingencia sanitaria, bueno, también ha estado muy activa en México. Tenemos principalmente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, nos marca que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se proporcionará la creación de empleos y la organización del trabajo conforme a esta ley. Posteriormente viene la Ley Federal del Trabajo, en la cual en el año 2012 sufrió una reforma muy importante y en su artículo 2 ya se incorpora el concepto de trabajo digno o decente. Lo voy a leer textualmente el artículo. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, género, edad, discapacidad, religión, condición migratoria, opinión, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene derecho, en todo caso, a la seguridad social y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir todos estos riesgos de trabajo. El artículo 513 de la misma ley, de la Ley Federal del Trabajo, nos define las tablas y evaluaciones de incapacidades permanentes. Y ya en estas tablas se encuentra el factor de tipo psicosocial. ¿Okay? Otro reglamento muy poco conocido, pero del cual no debemos perder de vista, los invito a que lo lean rápidamente, es el Reglamento Federal de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual emana de la Ley Federal del Trabajo y tiene vigencia desde el año 2015. En este reglamento, bueno, se establecen todas las obligaciones también que tiene un patrón y en su artículo 3 nos dice también qué factores son, que los factores psicosociales son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos de ciclo sueño-vigía, estrés grave y de adaptación derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral. Todo aquello en consecuencia del trabajo desarrollado por parte del empleado, del empleado. No, entonces, estos conceptos son muy importantes y los tenemos que tener a la vista porque aquí se define pues toda la mecánica que tenemos que desarrollar en la norma. En este mismo, tanto en la Ley Federal del Trabajo como en el Reglamento Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo, nos definen todas estas obligaciones que se tienen como patrón. Para esto, también, por otro lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en apego a lo establecido con la OMS, refiere que el estrés psicosocial puede provocar enfermedades ocupacionales que pueden agravar otros problemas de salud. Hay todo también una reglamentación en prevención y riesgo de enfermedades en tanto la Ley del Seguro Social como sus reglamentos. En el artículo 41 nos dice
que los riesgos de trabajo y enfermedades a que están expuestos los trabajadores con motivo de su trabajo. Ahí tienen, si podrán visualizar, una pequeña liga. El Instituto Mexicano del Seguro Social también ya lo tiene visualizado, este concepto de factores de estrés laboral, y también tiene todo un material acerca de lo que se considera estrés laboral y herramientas que los pueden ayudar también a identificar todos estos patrones en nuestros trabajadores. Es un mecanismo, y también a nosotros al detectar un caso a lo mejor ya grave o que necesite más involucramiento de especialistas en algún trabajador, pues tendremos que evaluar si lo vamos a mandar al Seguro Social, que eso es lo correcto, pero si también nos tenemos que hacer de llegar de herramientas externas, ¿ok? Porque para este efecto el Seguro Social es la única autoridad que está encargada de emitir incapacidades, ¿ok? Y ya será decisión de cada médico del trabajador si lo va a considerar como una enfermedad derivada del trabajo o bien como una enfermedad general, ¿no? Entonces, ¿en qué deriva esto? Pues en los costos, ¿no? Si al trabajador le van a pagar a lo mejor un 100% de su salario o un 60%, pero para este efecto, el Seguro Social evaluará cada caso y emitirá, si es necesario, una incapacidad y dará el tratamiento psicológico para superarlo, ¿no? Esto es lo que tenemos tanto desde la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento de Salud, que les encargo mucho que lo vean y lo estudiemos, y a la vez el Seguro Social, ¿no? Este es como el marco legal y el contexto de esta norma. Mariana, si nos haces favor ahora sí de explicarnos a detalle en qué consiste la norma. Gracias, contadora. Buenos días. Yo les voy a platicar un poquito acerca de la norma y sus conceptos más importantes, pero para esto, pues es importante ponernos en contexto. Según la Organización Mundial de la Salud, México tiene una incidencia del 75% de estrés laboral en su fuerza de trabajo, lo que nos coloca en primer lugar a nivel mundial sobre las principales economías del mundo, siendo China con un 73% y Estados Unidos con un 59% de estrés. El estrés laboral en México provoca el 25% de las muertes por infartos, de las 75,000 muertes por infarto reportadas anualmente en México. Sin embargo, pues no solamente es un tema de salud, también es un tema que afecta a las economías. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el estrés laboral representa pérdidas de entre el 0.5% y el 3.5% en el Producto Interno Bruto de los países. Y en México provoca una merma de entre 5,000 y 40,000 millones de dólares al año. El estrés laboral, pues es solamente un ejemplo de otras enfermedades que cada vez están siendo más comunes en la población laboral, que cada vez se presentan con mayor incidencia, como lo es la ansiedad y la depresión, que son las más nombradas. Este tipo de enfermedades son resultado de algo que llamamos factores de riesgo psicosocial. Y la atención a estos factores es ya a nivel mundial, dado que pues no excluyen a tipo de profesión, rango de trabajador, tipo de empresa e incluso nacionalidad. Y es justamente los centros de trabajo donde mayor incidencia tenemos de estos factores. Por lo tanto, es en los centros de trabajo donde podemos atenderlos mejor y prevenirlos. Esto es justo lo que nos da las bases para la norma. El objetivo de la norma es establecernos todos los lineamientos para poder identificar, analizar y prevenir
estos factores de riesgo, así como para promover un entorno organizacional favorable dentro de las empresas. La norma aplica a todos los centros de trabajo de todo el territorio nacional, sin excepción, y dependiendo de la cantidad de trabajadores, son los rubros o los numerales que la norma nos indica debemos de cumplir. Estos numerales tienen vigencia. A partir del 23 de octubre del 2019 ya debimos de haber cumplido con algunos y a partir del 23 de octubre del presente año tenemos que cumplir con otros. Hasta el momento ya deberíamos, todos los centros de trabajo sin excepción, de haber cumplido con los siguientes aspectos. El primero de ellos es el establecer una política, implementarla y difundirla en los centros de trabajo, cuyo objetivo de esta es prevenir estos factores y promover un entorno organizacional favorable. El siguiente punto que ya debimos de haber cumplido es el haber identificado a los empleados que estuvieron sujetos a acontecimientos traumáticos severos, haberlos canalizado a un adecuado tratamiento, el ya haber adoptado medidas de prevención para estos factores, así como para también la prevención de la violencia laboral, y ya haber difundido toda la información de la norma a los trabajadores. Nuestros trabajadores ya tienen que saber y tener conocimiento de esta norma. En general, pues bueno, estos son los aspectos que contempla. En el cuadrito que pueden ver en la pantalla están divididos los ítems. Está, la verdad es que muy clarita. Los numerales 5 tienen que ver con las obligaciones del patrón, los numerales 6 con las obligaciones de los trabajadores, que también tienen bastante, los numerales 7 que ya es con toda la metodología que hay que seguir para hacer la identificación de estos factores y también la evaluación del entorno organizacional, y los numerales 8 que ya tienen que ver con todas estas medidas de prevención que tenemos que adoptar con la prevención de la violencia laboral, la promoción del entorno organizacional favorable y también con todas aquellas acciones de control que se derivan de ese análisis que hicimos previamente. Y en general, pues bueno, esa es la estructura de la norma. Bueno, esto de entender los factores de riesgo psicosocial pues resulta bastante complejo, dado que son resultado de las experiencias y percepciones del trabajador. Por un lado tenemos características propias del mismo, como son su cultura, sus costumbres, sus expectativas, las habilidades que tienen ya desarrolladas, en conjunto con las características del medio ambiente donde se desarrolla, las características de la empresa donde se encuentra, que indudablemente van a influir en la satisfacción que este trabajador tenga y en su grado de productividad, así como en la salud. Si bien pueden notar que están tanto las características externas del trabajador como de alguna forma la interrelación que tiene en el centro de trabajo. Sin embargo, la norma se circunscribe exclusivamente a la relación de trabajo que hay entre ambos. Bueno, les voy a recordar un poquito la definición que la contadora Bere nos había hecho mención. Y todos estos factores nos pueden provocar o provocan en el trabajador trastornos de ansiedad, trastornos del ciclo sueño-vigilia. El término vigilia tiene que ver con el estado de alerta que tenemos a lo largo del día, trastornos de estrés y de adaptación de tipo no orgánico. Todo esto derivado de las condiciones del trabajo, del tipo de jornada, y de si en determinado momento el trabajador estuvo sujeto a algún acto de violencia. La norma se basa en 7 categorías de factores de riesgo psicosocial, que son las que se han visto impactan más en el trabajador.
La primera categoría son las condiciones del trabajo y se refiere a condiciones inseguras, insalubres, deficientes, que de alguna forma demandan mayor esfuerzo del trabajador para adaptarse a las circunstancias. El segundo punto es el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. El liderazgo negativo tiene que ver con esta relación que se establece entre el patrón, sus representantes y los trabajadores, y que influyen directamente en la forma de trabajo y en las relaciones que se establecen en las áreas, que está directamente relacionada con características del líder negativas, agresivas e impositivas. Y las relaciones negativas en el trabajo tienen que ver con esa imposibilidad que existe de poder interactuar con otros compañeros de trabajo para poder solucionar problemas y un escaso apoyo social. Entendamos apoyo social con todas esas estrategias que se desarrollan dentro del ambiente de trabajo para que pueda existir una interrelación entre las personas. El punto número 3 tiene que ver con la interferencia relación familia-trabajo. Y prácticamente este punto nos indica que es cuando el trabajador en tiempo dedicado a actividades personales o actividades familiares tiene que atender responsabilidades del trabajo. Por lo tanto, atiende responsabilidades del trabajo fuera de la jornada establecida previamente. El cuarto factor tiene que ver con las jornadas de trabajo extensas que exceden lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo y con una rotación de turnos donde no hay un descanso establecido para que la persona pueda recuperarse. El punto número 5 tiene que ver con la falta de control sobre el trabajo. Y es esta imposibilidad que la persona tiene de tomar decisiones sobre sus actividades. Cuando existe una imposibilidad de tener este control sobre el trabajo, pues es que se da este factor de riesgo. Sin embargo, ojo, aquí solamente es para puestos en los que se puede que el trabajador tome decisiones y en los que no afecta el proceso. Tenemos el punto 6 que tiene que ver con las cargas de trabajo. Entiéndase cargas de trabajo no solamente de tipo cuantitativo, sino también de responsabilidades excesivas e incluso demandas cognitivas o emocionales que exceden la capacidad del trabajador. Y finalmente la violencia laboral, que son todos aquellos actos de malos tratos, de hostigamiento psicológico y maltrato en general. En estos 7 puntos, la norma basa pues todo su análisis y nos pide justo el cuidado de los mismos. Cuando no hay el cuidado de estos factores de riesgo, tenemos consecuencias tanto en los colaboradores como en la empresa. En los colaboradores, pues tenemos gente con trastornos de sueño, con trastornos de ansiedad, depresión o aislamiento, e incluso estrés, que sabemos que el estrés está correlacionado con una infinidad de padecimientos, tanto de tipo psicológico como de tipo somático. Y en las empresas tenemos pues costos altísimos en la rotación de personal. No tenemos personal involucrado con los objetivos de la empresa, están completamente desvinculados, cansados, el ambiente de trabajo que se genera no es el óptimo y por lo tanto vamos a carecer de un capital intelectual que nos brinde la innovación, la creatividad y la continuidad que nuestro negocio necesita. Bueno, también la norma nos marca en uno de sus conceptos clave que debemos de favorecer un entorno organizacional favorable. Es uno de los objetivos y justamente el cuidado de esos factores nos lleva al entorno organizacional favorable, que es aquel donde
se favorece el sentido de pertenencia del trabajador a la empresa, donde hay una adecuada formación del mismo para que desarrolle adecuadamente sus actividades. La definición de las responsabilidades están claramente establecidas dentro de los horarios de trabajo claramente definidos y sin que pasen lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, con cargas igual meramente cuidadas, y donde también se favorece la activa participación y colaboración entre los trabajadores. Ese es el estado óptimo al que debemos de llegar en una organización. Y finalmente, la recomendación es revisar todos los procesos que muy probablemente cada uno de nosotros ya tenemos en nuestras organizaciones, verificar qué es lo que tenemos y hacer la alineación con todos estos aspectos que la norma nos pide. Muy probablemente ya los tenemos. Yo considero que la norma, hasta yo podría decir que es el ABC de las buenas prácticas en recursos humanos. Nos pone punto por punto qué es lo que hay que hacer y simplemente es alinear los procesos que ya tenemos con lo que la norma nos pide para dar cumplimiento a la misma. La norma está confusa, no, en realidad no es difícil, solamente está confusa y tiene a su alrededor, tiene muchos mitos y tiene muchos mitos y tiene mucha desinformación. Ha existido mucha desinformación con respecto a la implementación de esta normatividad. Al final, hay dos autoridades del trabajo que van a poder revisar la implementación de esta normatividad. Una es la Secretaría del Trabajo y la otra será el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por supuesto que el bienestar psicológico de una persona va más allá solamente de lo físico. Hay que mantener la salud también emocional de todos los colaboradores. La Organización Mundial de la Salud define a la salud mental, es importante para la productividad, como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz también de hacer frente al estrés de la vida cotidiana. Esto es importante. En México aproximadamente el 50% de la población sufre algún trastorno mental, no es para asustarse. Por ejemplo, tenemos el estrés, la ansiedad, la depresión, trastornos de sueño y todos estos trastornos que nos limitan a estar funcionando adecuadamente en el día. Trastornos alimenticios incluso. Sí. Todo esto tiene que ver justamente con, lo mencionaba Mariana, con temas somáticos acerca de las fatigas mentales y del estrés. Bueno, el 50% de la población al sufrir algún problema psicológico también sufre de un estigma social, por lo que no es en la cultura mexicana, no es usual que una persona asista a terapias, a tener estos temas de sanidad mental y emocional, puesto que a nivel cultural hay una percepción, hay un estigma, ¿no? El 70% de la población en México piensa que al asistir al psicólogo solamente es para locos. Entonces, este estigma también se hace mucho mayor, se acentúa en los centros de trabajo. Y también otro de los factores por los que las personas no acuden al psicólogo, a talleres de recreación o a talleres y programas de sanidad mental, es por los costos. Por lo tanto, las prestaciones de los centros de trabajo no incluyen este tipo de prestaciones. Bueno, la norma está regulando que no sea una prestación. Aquí quiero hacer un énfasis. No tenemos que mandar a nuestros colaboradores al psicólogo o a programas de sanidad mental. Tenemos que hacer que las condiciones en el trabajo, las condiciones en el centro de trabajo, estén identificadas cuáles son riesgosas e implementar acciones que controlen ese tipo de riesgos. Es como cualquier otro riesgo en el tema de higiene y condiciones de sanidad en el trabajo. Un factor que frena sin duda la atención psicológica que tenemos frente a este tipo de episodios es que hay rutina, muchos de los trabajos representan rutina, representan mucha fatiga mental, pero es la naturaleza de las actividades. Por lo tanto, el ritmo de vida nos obliga a normalizar también el estrés.
va de nuevo, no es un tema, la norma no centraliza al individuo, centraliza al centro de trabajo, es decir, en el centro de trabajo tenemos que buscar todos los medios necesarios para identificar este tipo de riesgos. Algo que es súper falso, por ahí estuve escuchando y leyendo que el centro de trabajo, el patrón tiene que dejar de estresarme. Eso también es desinformación. La norma 035 obliga tanto a los centros de trabajo como a los colaboradores que laboren ahí mismo, es decir, a todas las personas que trabajen en un centro de trabajo, los obliga con ciertas tareas específicas que en conjunto se deben de realizar. Si bien es cierto que la empresa, el centro de trabajo físico, va a identificar y debe de echar a andar una serie de acciones para identificar este tipo de riesgos y toda esta falta de previsión respecto a los 7 factores y 7 dominios que la norma prevé, si bien es cierto que es responsabilidad del centro de trabajo echarlo a andar, es responsabilidad de todos los colaboradores que asisten ahí, darle seguimiento y llevar una correcta adecuación de la implementación de las acciones que vayan a prevenir todos estos riesgos. La norma estipula que a principios del año pasado, del 2019, bueno, en finales del 2019, se tenían que identificar y tenemos que publicar una política de prevención, es decir, y de atención a quejas, a temas que estuvieran poniendo por ahí en riesgo. Tenemos que mandar a todos al psicólogo, insisto, no es así. Incluso también lo mencionaba Mariana, mucho depende de la percepción de cada colaborador. Seguramente tienen colaboradores que presenciaron algún tipo de evento traumático, sin embargo, a algunos les hizo mucho ruido y a algunos no. Entonces, la norma dice, incluye todos estos factores. Por eso es tan difícil y por eso de repente tiene tantos matices la norma, porque tiene que ver con el psique de las personas y tenemos una personalidad por cada una de las personas que componen nuestros centros de trabajo. Por lo tanto, la organización incluye a los colaboradores. La norma estipula que la organización debe de identificar, ese es el primer paso, controlar, es decir, realizar acciones que vayan a mitigar o que vayan a tener perfectamente el foco puesto en estos riesgos y acciones que los vayan disminuyendo y controlando. 17% de las bajas en las empresas están ligadas al estrés, a la fatiga crónica, al exceso de las cargas de trabajo. ¿Qué es importante también en la norma? Que si ustedes van a contratar un consultor que los apoye en la implementación de la norma, no solamente es cuestión de hacer los cuestionarios que vienen ahí. Hay que echarle una revisada, por favor, a los perfiles de puesto, a la normatividad que tiene que ver con toda la reglamentación legal, sin duda al aspecto psicológico de lo que representa una relación de trabajo. También hay que revisar los perfiles de puesto para identificar sobre los perfiles de puesto las tareas que pudieran llegar a representar un riesgo y también revisar todo el proceso de recursos humanos. Es importante que desde el reclutamiento, nos vamos antes, desde el diseño organizacional de la empresa, en los puestos que vayan a tener alta demanda alto estrés, que por la misma derivada de la misma tarea a que el colaborador se vaya a someter, primero, el colaborador esté preparado y lo haya hecho antes. Segundo, que nosotros identifiquemos, que la organización identifique que ese es un punto de riesgo. Y tercero, que haya acciones que lo mitiguen. ¿Cuál sería una acción que lo mitigue? Sin duda, la capacitación, la formación de los colaboradores. Bueno, estamos frente a un evento muy grande, estamos frente a un evento que está provocando en diferentes personas, está provocando problemas psicológicos como la ansiedad, el tema de la distancia, el miedo a salir, me voy a contagiar, se está viviendo un estrés. Si ustedes seguramente ya lo notaron en sus organizaciones, aún y con la medida del trabajo home office o modalidad home office, de todas maneras se están presentando este tipo de problemáticas. Entonces, no tiene que ver con un centro de trabajo, tiene que ver con cada una de las personas y cómo toma a sí mismo su realidad y cómo confronta las crisis del día a día. Por esto es importante que no solamente se dediquen a que la norma o a implementar la normatividad, solamente aplicando los cuestionarios y haciendo solamente un par de acciones que lo mitiguen. Sí tenemos que revisar mucho el tema de los perfiles de puesto, cómo están
cómo están las redes de intercomunicación entre las empresas, la estructura organizacional, la comunicación. Los líderes es importantísimo que se enfoquen en perfeccionar habilidades de soft skill que pueden llegar a ser fundamentales en el tratamiento del estrés. Y va de nuevo, la norma lo que pide es que haya prevención de todos estos riesgos, no solamente acciones derivadas específicamente para mandar a los colaboradores al psicólogo. Esto es completamente falso. Es importante atender la salud mental de los colaboradores. Esto impacta directamente en la productividad del equipo de trabajo y de cada una de las personas. La norma 035 normaliza, es decir, pone las reglas para identificar, prevenir y tratar todos estos 7 puntos y todos los subdominios que de ellos se desprenden. Hay que hacer difusión de lo que se está haciendo, esto es importante. Si ya llevaste a cabo, ya realizaste tu política de prevención, ya tienes algunas acciones preventivas e identificas perfectamente cuáles son los riesgos que la organización por la misma operación está inmersa, por favor, públicalo, eso es importante y aparte te obliga la norma 035. Todas estas acciones van encaminadas a prevenir, es una cultura nueva, es una cultura de prevención. Yo creo que la implementación de esta norma tiene completamente que ver con regulaciones internacionales por temas de tratados internacionales, sin duda, pero también creo que organizacionalmente, en el tema organizacional de cómo funcionan las organizaciones hacia adentro, da un paso en el sentido correcto. ¿Por qué? Pues porque los líderes van a tener que mejorar sus perfiles, la comunicación de inmediato también va a tener que ser mucho más fluida y la adecuación de ciertas tareas que le competen a todos van a evitar este tipo de estrés. Si van a contratar consultores, por favor, traten de saber que ellos también que tengan toda la normatividad mucho más que entendida, que hay un par de certificaciones que están por ahí dando la Secretaría del Trabajo. Es importante que se acerquen a consultores que tengan completo dominio en este tema, que si bien es muy complejo, en realidad solamente requiere de la participación de todos los colaboradores, ¿no? Sí, de toda la organización. De toda la organización, sin duda. José Manuel. Muchas gracias, Bere, Mariana, Israel, excelente exposición, creo que queda muy claro. Tenemos varias preguntas por parte de nuestros socios y la primera es, si mi empresa es un hospital y cuento con una clínica de psicología, ¿debo aplicar la NOM 035? Sí, definitivamente la norma se aplica a todos los centros de trabajo de todo el país sin excepción. Sí, no quiere decir que si son un centro de atención psicológica, no quiere decir que no tengan temas riesgosos de temas psicosociales. Entonces, es para todos los centros de trabajo. No hay excepciones. Gracias. La siguiente pregunta que nos hace el auditorio ¿son válidas las incapacidades por estrés? ¿Son válidas las incapacidades por estrés? Por estrés. Eso el médico familiar lo va a determinar. El propio Seguro Social va a determinar y analizar cada caso en particular. Si así lo considera el médico familiar, nos va a emitir la incapacidad correspondiente. Pero eso le corresponderá al Seguro Social analizar. Gracias. La otra pregunta que nos hacen es, ¿qué hago si es un colaborador y es la causa del estrés del equipo de trabajo? ¿Qué hacer si es un colaborador la causa del estrés en el equipo de trabajo? Así entiendo la pregunta. Sí, de hecho la norma contempla obligaciones de los trabajadores y dentro de estas obligaciones está justamente el limitarse a realizar prácticas opuestas al entorno organizacional, que supongo que a esto se refiere el colaborador, y de hecho existen sanciones. Pero para ello tiene que haber un canal de comunicación adecuado donde los colaboradores puedan denunciar este tipo de situaciones y el centro de trabajo está obligado a atenderlo y a darle seguimiento puntual hasta que se resuelva. Pongan un medio, establezcan un medio de comunicación con la Dirección General, con recursos humanos, pongan un medio en donde cualquiera de los colaboradores pueda quejarse acerca de algo que le esté sucediendo. Ese es otro canal para identificar
este tipo de riesgos. Y si es un colaborador el que está generando mucho estrés, incluso violencia, yo les recomiendo que la norma tiene perfectamente identificadas cuáles son las sanciones que puede llegar a tener tanto el centro de trabajo como cada colaborador que ponga en riesgo la estabilidad y el entorno laboral favorable, incluso darlo de baja. Pero antes de ello hay que identificarlo de forma correcta. Perfecto. La otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo puedo cambiar mis condiciones riesgosas una vez que ya las identifique, si no quiero hacer grandes inversiones? Esto es, la verdad es que es relativamente simple cuando la organización está dispuesta a cooperar. Nosotros tenemos un programa de capacitación interna, por ejemplo. Esta capacitación interna nos da muchos beneficios porque todo el equipo directivo, todo el equipo gerencial comparte su formación. Hay vínculos y lo tenemos perfectamente bien estructurado. Es repetitivo, es decir, está programado durante el año. Sirve como capacitación técnica, sin duda. También con eso llevas a cabo temas de capacitación interna. Y esto provoca que vayan adquiriendo habilidades. Y la verdad es que la inversión es mínima. Como este ejemplo, cada organización, también eso es importante, José Manuel, es importante que sepan que la norma no te dice que tienes que hacer inversiones fuertes. La norma te dice que con tus medios y con tus recursos hagas la detección e implementes acciones con las cuales tengas. No te pide que tengas un software especializado para controlar las quejas, te pide que tengas un medio para hacerlo. Entonces, la norma no tiene que ver con inversiones importantes para cambiar las condiciones desfavorables. Seguramente incluso el director general, el equipo directivo, el empresario, seguramente no se había detenido a analizar ciertas cosas y por ahí con una buena asesoría y una buena identificación de los riesgos que pueden trastocar no solamente la norma, sino el clima laboral y la estructura organizacional, seguramente se pueden implementar acciones que no tengan costo relevante y que puedan mitigar todo este tipo de riesgos. La capacitación es uno, la correcta comunicación entre los colaboradores es otro. Entonces, no se trata de hacer inversiones importantes. Y bueno, si dentro de ese centro de trabajo ya identificó algunas cuestiones riesgosas, la norma lo que pide es la identificación y la implementación de acciones de mejora siguiendo un programa específico, ¿no? Donde se diga, pues los que van a intervenir en esta acción de mejora son estos trabajadores y las metas a cumplir en ciertos tiempos específicos. Perfecto, muchas gracias. Me preguntan, si soy trabajador, entonces la empresa es la que debe implementar la NOM 35 y mis condiciones de trabajo siguen siendo las mismas. A ver, sí sin duda sí tiene, si yo soy trabajador, mis condiciones siguen siendo las mismas, sí siguen siendo las mismas, solamente que me voy a insertar en una organización que ya identifica tareas riesgosas y que está llevando a cabo acciones que vayan a mitigarlo. No cambia, o sea, esto también es una desinformación importante. La norma no quiere decir que el nivel de exigencia va a cambiar, el nivel de exigencia va a seguir siendo el mismo, la productividad de los colaboradores sigue siendo la misma, las condiciones de trabajo siguen siendo las mismas siempre y cuando no representen riesgos o los riesgos estén controlados, identificados y controlados. Las condiciones siguen siendo las mismas, o sea, no nos vamos a volver una oficina de Google o no vamos a cambiar áreas específicas para que los colaboradores tengan otro tipo de prestaciones. A ver, no. La norma nos pide que derivado de la naturaleza de nuestra operación, identifiquemos los riesgos y los mitiguemos, ¿sí? Pero en este ordenamiento también están involucrados los colaboradores. Entonces, es importante determinar que la norma no le va a exigir solamente al patrón, no, habla del centro de trabajo y que los colaboradores de verdad tienen
también que cambiar la forma de pensar, tienen que cambiar su forma de colaborar. Pero sí es el sentido correcto, ¿eh? O sea, si se logra implementar este tipo de normas, las revisiones de la autoridad son constantes, los centros de trabajo van a sufrir una evolución, los líderes van a sufrir una evolución y los colaboradores sin duda van a poder trabajar e insertarse en un lugar en donde se les reconoce el trabajo, en donde hay una comunicación sencilla, pero el estrés, la carga de trabajo, la operación, seguirá siendo la misma, las exigencias siguen siendo las mismas, no hay ahí, en la norma no hay algo que diga que ya no se va a poder exigirle a un colaborador, o que ya no se va a poder sancionar, o que ya no se le va a poder regañar por algún error. O sea, también aquí hay temas importantes. Hay mucha desinformación, pero es obligación y es participación de todos los colaboradores. De toda la organización. De eso se define la norma, un entorno social favorable. ¿Y qué conlleva este entorno? Pues a todas las personas, ¿no? Incluidos los trabajadores. Ellos también tendrán que, como obligación, pues adaptarse a estas políticas y seguirlas. Gracias. Otra pregunta que nos hacen es, si existe un sindicato de por medio, ¿qué papel juega la implementación de la NOM 035? Si existe un sindicato de por medio, también tiene que participar. También tiene que participar. Son representantes de los trabajadores y van a tener que participar en las obligaciones. De hecho, van a ser partícipes, va para allá también. También hemos visto un montón de regulaciones que les están apuntando a los sindicatos y yo creo que a partir de la norma 035 busca mayor involucramiento, insisto, en los factores de riesgo del centro de trabajo. Hay muchas ocasiones en donde no se detectan, ni siquiera es por mala intención, seguramente es por una pues total ausencia de acciones que lo detecten. Pero no tiene nada que ver tampoco el sindicato, o tiene mucho que ver siempre y cuando sea con la participación directa a la implementación. La norma es para todos. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, ¿a qué te refieres o a qué se refieren con un entorno laboral favorable? El entorno laboral favorable es aquel que definimos donde se dan las siguientes condiciones. Existe una definición específica de funciones, de tareas, cargas de trabajo equilibradas, donde se favorece la participación del trabajador, donde hay un sentido de pertenencia y donde también existe una evaluación de desempeño, una retroalimentación adecuada y una incentivación también adecuada. Un entorno organizacional favorable tiene que reunir todos estos factores. Que desde nuestra perspectiva son solo ventajas. Se va a ver impactado de inmediato la productividad, de inmediato la competitividad. Gracias. Otra pregunta que nos hacen, ¿puedo contratar consultores para la implementación? Sí puedes contratar consultores, sin embargo, la autoridad laboral especifica pues que solamente las unidades de verificación son aquellas que están autorizadas para hacerte un dictamen. La misma Secretaría del Trabajo y estas unidades que deben de estar acreditadas por la Secretaría del Trabajo. El consultor pues te va a apoyar a alinear todo lo que tú tienes con la norma, pues a aclararte mejor el camino. Sin embargo, bueno, pues no te exime de presentar estas evaluaciones. Sí, claro, sí se pueden contratar consultores, pero sí sepan que el consultor debe trabajar no solamente con la implementación de cuestionarios, porque no solamente basta con la aplicación de una encuesta al muestreo de los colaboradores. Se tienen que realizar acciones, como los decíamos, se tienen que realizar acciones para revisar cuál es el origen de todos estos riesgos, incluso con temas como, por ejemplo, el diseño de los perfiles de puesto o cómo se comunica la organización dentro de. Si van a contratar consultores, sí, por supuesto, los pueden apoyar, pero sí están, de todas maneras, sí se tiene, las revisiones van a ser sí o sí. Perfecto. Nos dicen, ¿la NOM 035 puede ayudar a disminuir la rotación de personal
Y retomando el tema de la consultoría, ¿ustedes pueden dar el tema de consultoría? Sí, definitivamente la norma nos va a ayudar a disminuir la rotación de personal. Hay diferentes causas del por qué se da rotación en las organizaciones. Sin embargo, como yo les comentaba al final, sí nos especifica muchos aspectos en los que hay que hacer correcciones dentro de la empresa que impactan directamente en la satisfacción del trabajador. Entonces, organizando todo esto de forma correcta, vamos a tener un trabajador satisfecho y por lo tanto va a disminuir significativamente la rotación. Sin duda, sin duda. Ese y muchos otros de las acciones van encaminadas a que el colaborador se sienta dentro de una organización que está trabajando en conjunto con él para llegar a mejores objetivos de una forma mucho más favorable para mí, sin poner en riesgo mi tema emocional, mental, el desgaste. Yo creo que sin duda puede funcionar esta norma para mitigar ese y muchos otros problemas organizacionales. Gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué me dicen de las apps que hicieron boom desde el año pasado? ¿Son útiles? ¿Tienen validez? ¿Cuáles nos recomiendan? ¿De las qué? De las aplicaciones que de las apps. ¿Tienen validez? Tienen la misma validez que le dé a un cuestionario en papel. Las aplicaciones que están o que explotaron desde el año pasado, insisto, si van a contratar este tipo de herramientas, son útiles, sí son útiles, pero no solamente se queden ahí. Si la aplicación incluye algún tipo de análisis, tiene que ser personal especializado en la detección de ciertos temas factores de riesgo psicosocial, algunos de aspecto psicológico, algunos de temas organizacionales. ¿Funcionan para recuperar datos de manera muy rápida? Por supuesto. El tema es que se ofrezcan algo más, no solamente la recuperación de los datos, eso lo pueden hacer de inmediato sin mayor problema, pero si la aplicación les ofrece temas como, por ejemplo, a ver, vamos a revisar tu diseño organizacional, a ver, déjame ver tu política, a ver, yo te puedo ayudar a difundirla, etcétera. Por eso les decía, ¿pueden contratar a un consultor? Sí, porque tiene algunos temas complejos la norma en los cuales se deben involucrar varios especialistas, no nada más uno. Entonces, sí sirven para recopilar datos, sí sirven para segmentar los datos y sí sirven para tener un panorama de contacto. Las acciones, yo les recomiendo que las revisen y que revisen hasta dónde puede llegar a alcanzar esta aplicación. Sí, este tema es un poquito más cualitativo. Si bien la norma tiene estas guías de referencia que son los cuestionarios que se aplican dependiendo también de la cantidad de trabajadores y de lo que hay que evaluar, pareciera bastante engorroso la recopilación de todos estos datos, la aplicación trabajador por trabajador y pues al final todos los resultados que se ofrece. Sin embargo, el objetivo de la norma es pues todas estas acciones de carácter cualitativo que nos van a favorecer el entorno. Entonces, estos softwares simplemente nos arrojan datos, pero el punto es hacer las implementaciones adecuadas. Y para cada centro de trabajo, porque no es lo mismo a lo mejor implementarla para una escuela, ¿no?, que para una oficina o para un hospital. O sea, es personalizado, depende de cada actividad. Sí, claro, y que podemos tener una empresa con diferentes centros de trabajo y pues justamente la norma se tiene que adaptar a las características de cada centro. Sí, eso es importantísimo. La norma también especifica eso. Si una empresa tiene un corporativo en un lugar, tiene sucursales en otro, las acciones para identificar los riesgos van uno en el corporativo y otro en la sucursal, porque las condiciones de trabajo del centro de trabajo son totalmente diferentes. Entonces, las aplicaciones, pues sí sirven, para recopilar datos sí sirven, pero el tema es que la norma no solamente pide recopilar datos, pide identificar datos y realizar acciones. Entonces, es importante. Les dejamos también por aquí, si nos lo permites, José Manuel, nuestros datos, correos electrónicos, nombres y teléfonos, y si nos marcan el tema de la asesoría con las herramientas, el tema de la asesoría de cómo van con la implementación de la norma, por ser socios de Foro Red de Negocios por México, el tema de revisión de cómo están,
pues va completamente sin costo. Nosotros podemos apoyarlos, como lo ven, como un grupo de especialistas. Tenemos un equipo importante con mucha infraestructura en Rojas del Castillo de Sores para implementar estas acciones, para hacer el tema de diseño organizacional y muchos otros servicios que tenemos en el área de la dirección de nóminas y talento. Entonces, con mucho gusto los apoyamos para revisar las herramientas que están haciendo y el avance que vayan teniendo en su implementación. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen, en estos momentos de pandemia, que es complicado generar actividades grupales, ¿cómo podemos propiciar un medio laboral ecológico para los integrantes de nuestros equipos? La verdad es que la comunicación es parte importante. La tecnología está jugando, en esta ocasión está jugando a nuestro favor. Hay que eficientar. Tuvimos un curso la semana pasada de supervisión de equipos de trabajo a distancia de forma interna en nuestro consorcio. Hay que automatizar todas las tareas, hay que hablarle a nuestros colaboradores no solamente para saber resultados, sino también para saber su estado emocional. Ha sido muy difícil estar en aislamiento, ha sido muy difícil trabajar con herramientas que no son herramientas para laborar, por ejemplo, el Wi-Fi de nuestros hogares o las sillas, los escritorios que teníamos en casa, nos hemos tenido que adaptar. Ese tipo de cositas están tropezando mucho el tema del bienestar. ¿Cómo se puede generar un ambiente favorable a distancia? Los líderes tienen que estar involucrados, tienen que hablar directo con sus equipos de trabajo, hacerles saber que están ahí no solamente para exigir, sino también para apoyar. Y muchas implementaciones, capacitación, programen en sus agendas un par de horas para revisar temas de cómo usar el Office o cómo hacer mejor las tareas en Excel, no sé, dependiendo de su... O cómo usar el Zoom. Cómo usar el Zoom es importantísimo. A mucha gente le da ansiedad no poder usar o no poderse conectar rápido. Entonces, todo ese tipo de cositas, sin duda el involucramiento de los líderes es importante. Yo creo, y solamente lo dejaremos por aquí, las organizaciones con estructura piramidal en donde había un supervisor y había muchos otros puestos operativos, están a punto de transformarse, van a evolucionar. El trabajo colaborativo ya está aquí y no tiene que ver con trabajar con una herramienta a distancia. Tiene que ver con una serie de elementos tecnológicos, sí, pero también en la transformación de los perfiles en las que el líder va a tener que ser tan flexible y provoque esa misma flexibilidad en su equipo de trabajo para que cualquiera en determinado momento pueda asumir roles de liderazgo dependiendo de la tarea a la que se vaya sumando. Es decir, hoy los líderes tienen que estar muy involucrados con sus equipos de trabajo, enseñándoles el camino correcto, siendo flexibles y logrando esta comunión y esta conectividad a distancia. Yo creo que tenemos que modificar nuestra forma de pensar, porque no por estar en sedes alternas no quiere decir que no podamos continuar con estas buenas prácticas de comunicación y estas buenas prácticas de liderazgo. Entonces es posible. Y también lo pueden poner como una meta a atacar ahora en la implementación de la norma, que por estar lejos estamos teniendo tropezones con la comunicación y puede llegar a ser un riesgo. Lo podemos también revisar con mucho gusto. Gracias. La otra pregunta que nos hacen es, si mi empresa es un outsourcing y esta brinda diferentes servicios en varias empresas, se hace una evaluación global de mi empresa, y quiero entender, creo que de mi empresa outsourcing, o una evaluación de cada uno de los servicios que se da. En la parte de los outsourcing, bueno, recordemos, el objetivo de la norma nos define que son centros de trabajo, es decir, un centro de trabajo es aquel en donde tengamos trabajadores, ¿okay? Entonces, como viéndolo de esta parte de outsourcing, pues yo tengo varias sedes, varios centros de trabajo, a lo mejor en toda la República, ¿no? Entonces, yo tendré que implementar revisar esta norma, implementarlo, pero a la vez también el centro de trabajo, creo que ahí es una colaboración mutua. ¿Por qué? Porque a lo mejor el centro de trabajo en donde están mis trabajadores también tiene sus propios trabajadores, ¿no? Entonces también se tendrá que hablar con el personal que esté implementando esa norma, tanto en el centro de trabajo como la vamos a alinear con mis propias normas
que yo estoy aplicando de la NOM 35. Tiene que ser, creo que, un trabajo en conjunto. Correcto. Claro. Y en ese mismo tenor hay otra pregunta que nos hacen. Si mi empresa es una empresa, se dedica a servicios de consultoría donde el colaborador se encuentra directamente trabajando con el cliente, e inclusive, o sea, en las oficinas del cliente, ¿cuál sería el centro de trabajo? El centro de trabajo es donde la persona está prestando sus servicios, donde está físicamente. Entonces, pues, la norma audita centros de trabajo. O sea, si bien es una consultoría, pues también es responsabilidad del centro de trabajo. El lugar físico donde el colaborador se inserta y el lugar físico con las condiciones, con las condiciones de estructura organizacional presentes en ese lugar está representando tal o cual riesgo. Ese es importante. Entonces, los centros de trabajo, por eso la norma no tiene nada que ver con las personas. La norma tiene mucho que ver con las condiciones que se estructuran en el centro de trabajo. Entonces, si yo soy un consultor y yo acudo a una sede que no es la mía, es la de mi cliente, voy a tener que insertarme en la normatividad y en las acciones que el cliente esté procurando para el bienestar no solamente de los colaboradores in situ, sino también de mí como consultor. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen, ¿qué pasa si no tengo implementado la NOM 035? ¿Cuál sería la sanción y cómo invitamos a nuestros clientes al cumplimiento? ¿Qué pasa si no tengo implementado la NOM 035 y cuál sería la sanción? A partir de este octubre, si no tienes implementada la norma 035, te van a multar. Hay multas por incumplimiento que van desde los 40 hasta los 422,000 pesos, dependiendo el dominio de la norma que no se esté cumpliendo. Si no tienes implementado nada, tienes poco tiempo, resulta de aquí a octubre, donde los organismos de las unidades verificadoras de la Secretaría del Trabajo y, por otro lado, también del Seguro Social, van a comenzar sus auditorías, y si no tienes, por lo menos, ya la política, ya las acciones identificadas y difundida información, pues te vas a hacer acreedor a multas importantes. Entonces, la verdad es que yo creo que no vale la pena. Todavía estamos a tiempo de hacer acciones que puedan controlar e identificar los riesgos. De aquí para adelante, por eso mencionaba Mariana, la autoridad nos dio oportunidad de hacerlo de forma escalonada. Si no has hecho nada en este momento, también nosotros creemos que en todas las organizaciones hay acciones que lo mitigan, solamente hay que conjuntarlas y dejarlas listas y alineadas para la norma. Por eso es la razón de que contraten consultores que puedan, o especialistas que puedan ir más allá solamente de recopilar datos. Las sanciones, los costos de las sanciones los pueden verificar en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y van por ítem de incumplimiento. Entonces, cada ítem que no tengamos cumplido es lo que debemos de pagar, y también evalúan pues otros aspectos, ¿no? Como la intención de no cumplir la norma, el no haber previsto situaciones y la afectación de los trabajadores. Dependiendo de la cantidad de trabajadores, también es lo que te cobran, y pues el poder adquisitivo de la empresa. Evalúan diferentes factores, pero te van multando por ítem no cumplido. Y sí es acumulativo. Bueno, muy bien, por eso la importancia de la implementación. Y para terminar, la última pregunta dice, apliqué la guía de referencia 1 y la guía de referencia 3 en el mes de enero. ¿Debo volver a aplicarla? Depende el número de trabajadores, depende... La guía de referencia 1 es la guía que nos apoya a la identificación de los trabajadores que estuvieron sujetos a condicionamiento, a acontecimientos traumáticos severos. Esa guía 1 ya la debimos de haber aplicado todos los centros de trabajo sin excepción. Y la guía me aclaran que, perdón Mariana, me aclaran que son 106 trabajadores, dependiendo del número de trabajadores. Ahorita me acaban de poner, 106. Son 106 trabajadores. Y justamente la guía de referencia 3 es para centros de trabajo con mayor a 51 trabajadores. Esa es justo la que se debe de aplicar. No, si la aplicaron en enero, no es necesario que la vuelvan a aplicar en este octubre. Por lo menos cada 2 años.
por favor, estructúrenlo en sus planes de trabajo de la normatividad, es decir, lo vamos a aplicar cada enero, está perfecto. No puede ser, lo vamos a aplicar cada 3 años, no. Por lo menos debería ser cada 2 años. Pero si ya la aplicaste en este enero, guarda los resultados, publica las acciones que derivadas del diagnóstico que obtuviste de la aplicación de ese muestreo. Si la aplicaste completamente o si aplicaste muestreo, está bien, pero no es necesario que la vuelvas a aplicar en este octubre. No, no es necesario. Y muchas de las dudas que surgen al respecto es bueno, yo hice mi aplicación de esta guía justamente en enero, pero ya han entrado cierta cantidad de trabajadores. Pues simplemente en el reporte se especifica que se aplicó en tal fecha y ya los trabajadores adicionales pues ya quedan exentos hasta que se vuelva a aplicar. Que también podría y debería ser parte de del proceso de inducción. Cada que contrates a una persona, hay que mencionarle que esta organización trabaja alineado a los lineamientos que pide la norma 035. Hay que revisar el tema de los reglamentos internos de trabajo y que sepan los colaboradores en el momento que se inserten que la organización promueve un entorno laboral favorable. No es necesario que aplique las herramientas siempre y cuando estén programadas. Insisto, siempre y cuando estén programadas. Es importante que el centro de trabajo tenga programación de cuándo se van a aplicar las encuestas, cuándo se van a aplicar los muestreos. Si pasó un evento traumático severo durante el tiempo que antes de que se vuelva a aplicar la encuesta, también si está programado, es decir, si lo vamos a hacer cada enero, cada febrero, si lo tenemos así, vamos a tener que considerar que durante este año, durante este tiempo, hubo un acontecimiento traumático severo y hay que prestarle especial atención a los colaboradores que lo presenciaron. Si no hubo si hay algún colaborador que no lo presenció también, en ese momento la guía dice no es necesario darle más atención. Por eso, insisto, son solamente un cúmulo de buenas prácticas. Bueno, nos acaban de mandar otra pregunta, es si en este año no regresamos a las oficinas, ¿cómo se puede aplicar? Se puede aplicar a distancia. De hecho, igual la norma nos especifica que pueden ser tanto registros físicos como electrónico. Sí se puede aplicar a distancia. Solamente pues hay que cuidar muy bien las condiciones de la aplicación y que al colaborador le quede muy claro el tiempo que se está evaluando y que solamente tiene que responder a estos factores resultado de su trabajo, ¿no? Porque ahorita en la pandemia se puede prestar bastante a que pues estamos en condiciones completamente fuera de lo normal. Nuestra situación emocional en muchos casos es compleja, pero no tiene que ver con la realización de nuestras funciones, sino con todo lo demás que estamos viviendo actualmente. Y entonces aquí sí tenemos que cuidar muy bien en la aplicación que el trabajador piense exclusivamente en pues, todos estos factores derivados de su trabajo. Esa diferencia es importante hacerla porque justamente nos vamos a confrontar con problemas de tipo emocional y de tipo psicológico derivado, pero no de las condiciones de trabajo, derivado de las condiciones tan atípicas que estos últimos meses hemos vivido todos. Y va a haber 2 colaboradores que teniendo las mismas circunstancias de aislamiento no lo vayan a tomar de la misma forma. Ahí se empieza a poner complejo el tema y por eso les decíamos, tengan mucho cuidado con los consultores que contraten, porque sí tienen que ser psicólogos, tienen que tener un alto nivel de conocimiento psicológico para determinar cuando el tema emocional no tiene nada que ver con las condiciones de trabajo. La norma no te pide que realices acciones para el tema emocional del trabajador. La norma te pide que controles, que detectes y controles las condiciones desfavorables, las condiciones riesgosas para un entorno laboral favorable. Solamente de trabajo, lo dice perfectamente bien Mariano. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muy claro, creo estamos resolviendo casi prácticamente todas las preguntas. Si tienen quedó alguna pendiente todavía, pero sí les pediríamos que les manden ahí, si nos pueden poner otra vez sus correos, Israel, por favor, con toda confianza nos pueden escribir a esos correos.
También, si nos pueden dar un teléfono call center también para que se puedan comunicar ahí con ustedes. El 55 43 52 00, con mucho gusto nos enlazan. Por favor, con toda confianza, como tú lo mencionas, José Manuel, muchas gracias por la oportunidad. Y para todos los socios de Foro Red de Negocios por México, márquenos, mándenos por ahí correo. Nosotros con mucho gusto vamos a ponernos en contacto con ustedes. Tenemos pues, toda la pericia y toda la expertise para revisar completamente la implementación de todas las acciones, desde la política hasta todas las acciones derivadas de esto. Recuerden que nosotros tenemos ya 9 años con certificación internacional ISO 9001-2015 y estamos completamente familiarizados con la recabación de evidencias que tengan que ver para cumplir cierta normatividad, y también somos una empresa socialmente responsable dentro de nuestra organización y de nuestra cultura organizacional. Nosotros fomentamos todo este tipo de normatividad. Perfecto, muy bien. ¿Me dicen si pueden repetir el teléfono, por favor? Es el 55 43 52 00. Muy bien, perfecto. 55 43 52 00. Pues muy bien, pues no me queda más que agradecerles, Bere, Mariana, Israel, como siempre, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos para la próxima conferencia. Muchas gracias también a todos nuestros socios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente día. Gracias. Gracias a todos nuestros socios, invitados, clientes, recordándoles que la próxima semana tenemos esta misma semana tenemos una conferencia el día jueves que se llama Nuevo Punto de Partida, Liderazgo e Innovación Post-COVID-19. No se la pierdan. Muchísimas gracias a todos.